hoy tengo el privilegio de enseñar, además de haberlas acompañado durante todo este proceso, también aprendiendo. ¿Qué frases encontraron en esta canción? Ella decía, ya no eres qué. A ver, un ejemplo. ¿Quién pudo sacar alguna frase de esa canción? Alguien escribió en el chat. La hermana Araceli. Estamos rediseñados o transformados para seguir al Señor Jesús. Muy bien. ¿Alguien? ¿Otra frase? Buenas noches, Angélica. María C. María C, cuénteme, ¿qué frase sacó ahí de esa canción? Que ya, o sea, las cosas viejas pasaron. Muy Y bien, aquí ya no todas son eres... hechas nuevas. Bueno, ella lo pasó un versículo, muy bien. Marisol, Sí. ¿qué frase sacaste de allí? Ya no eres esas cargas que cargaste. Esas cargas que cargaste. Habla de las caras, bueno, de todo nuestro pasado, que tal vez muchas de esas cosas no son tan agradables, ¿cierto? Muy bien. Eso a tenerlo en mente para la mujer que vamos a ver en esta noche. Pero antes de entrar en materia, hablando de esta mujer, vamos a ver qué tan juiciosas han sido ustedes en estudiar y retener las otras mujeres que hemos visto. Vamos a hacer la siguiente actividad y Adrianita, necesito que me ayudes, ¿no? Entonces, yo voy a proyectar algo. La primera parte van a ser solamente imágenes relacionadas con alguna de las mujeres de la Biblia. Entonces vamos a ver en el chat, ojo bien, solamente en el chat van a escribir la mujer a la que ustedes creen pertenece estas imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, Adri me va a decir, porque pues yo no puedo ver el chat mientras estoy compartiendo pantalla. Vale, entonces la primera que escriba solamente el nombre de la mujer a la que pertenece esa imagen. Vamos a hacer el ejercicio con la primera. Bueno. Listo, vamos a ver. ¿Cuál es el título de esto? Las 12 mujeres de la Biblia. Vamos a ver la primera cómo nos va. ¿Listo? Ahí va. ¿Qué mujer será esta? Eva. Adrianita, dijimos que en el chat, la primera persona que escriba en el chat. Adrianita, ¿quién escribió en el chat? De primera, sí que esté correcta. Ah, estoy viendo. Sara Orjuela escribió, ¿no? Sarita Orjuela. Sarita Orjuela fue la primera. Listo, excelente. Muy bien, entonces ya conocemos cómo es la dinámica, ¿no? Entonces, las primeras son imágenes y algunas que son preguntas relacionadas con la mujer que vamos a ver. Recuerden que deben escribirlo en el chat, no abrir sus micrófonos. Bueno, vamos para la segunda. Señora. Angélica, regálame un segundito, conecto el cargador que se me va a apagar, ¿sí? Y quiero participar. ¿Quién habla? Magnolia. Bueno, Magnolia, tienes 5 segunditos. Daniel. Bueno, este estaba muy fácil, ¿no? Tenemos la flor del huerto del Edén, tenemos esta chica como en un traje de piel, el árbol, la manzana y la serpiente. ¿Bien? Los otros no están tan fáciles. Perdón, Angélica, es que alguien tiene el micrófono abierto y se escucha mucha bullita. No sé quién será. Adri, si por favor nos colaboras mirando quién es el del micrófono. Bueno, ¿estamos listos, Magnolia? Sí, señora, gracias. Listo. Bueno, vamos para la siguiente mujer. Bueno, debe estar bien escrito para que valga el punto. ¿Quién fue la primera, Adrianita? Pues estuvo entre Marisol y Sarita, pero a Sarita se le fue mal la letra. Bueno, muy bien. Entonces, se me fueron dos letras, perdón. Ok, listo. pero Vamos la para la tiene. siguiente. Correcto, vamos para la siguiente. Esta está muy fácil.
Creo que en esta ocasión, Sarita. De Sarita. nuevo, muy bien. Sarita, la más rápida del oeste. La más rápida del oeste. Bueno, mis hermanas, no nos vamos a dejar. A ver, siguiente. ¿Cuál será la siguiente? La samaritana. En esta ocasión, Magnolia. Muy bien. Recuerden que debe ser en el chat. Bueno, la siguiente no van a ser imágenes, sino son palabras relacionadas o una pregunta relacionada. Vamos a ver cuál la puede acertar. ¿Quién dijo esto? Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La mamá de Juan el Bautista, de Elizabeth. No, señora, ya la hermana Florecita Castaño lo respondió. Ya, Flor. Ajá. Ana, ¿recuerdan? Ana, que fue viuda desde muy joven. Muy bien, vamos para la siguiente. Palabras relacionadas. Jesús visita, servir, a sus pies, hermanas. Marta y María. Recuerden que debe ser en el chat. Entonces, Sarita. Pero no, Sarita. Magnolia, porque Magnolia María. Sarita le faltó. Marta y María, muy bien, excelente. Mariana, lo que pasa es que yo no puedo por el chat, porque es en el celular. Ay, mi hermana. Pero por el celular debe dar esa tiene opción. chat, por el celular Sí. se puede bien. Bueno, vamos para la siguiente. Hay un libro con su nombre. ¿Quién será? Sarita respondió. Muy bien, Sarita, muy bien. Y vamos a ver si hay más. ¿Quién fue mamá de un importante profeta en Israel? Ay. También, Ana. Luz Granada dice Ana. Sí, señor. Ana, ¿la mamá de quién? ¿De quién? La mamá de Samuel. Muy bien, y vamos a ver si esta era la última o hay otra. Felicitaciones a las ganadoras. Muy bien. Adrianita, entonces, ¿cómo quedó el puntaje? Está entre Sarita y Magnolia, pero Sarita pues ganó. Ah, ok, bueno, muy bien. Ese premio quedó ahí entre los orjuelas. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, felicitaciones, mis hermanos, ¿no? Qué chévere que podamos recordar algunas, o así, la mayoría de características de estas mujeres. La mujer que nos corresponde el día de hoy, ¿cuál es? ¿Lo recuerdan? Aquellas que leyeron muy juiciosas. Es un nombre compuesto. María Magdalena. Muy bien, hermana Nidia Esmeralda. María Magdalena. Muy bien, entonces. Ay, se me fue. Voy a permitir compartir de nuevo pantalla. Muy bien, y el título que nos aparece en esta lección es María Magdalena, liberación desde las tinieblas. Por favor, hermana Marisol, ¿podría leer este pasaje? Marisol, la esposa de Eliel. Buenas noches, hermana. Bueno, dice María Magdalena, liberación desde las tinieblas. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Muy bien. Entonces, esto lo encontramos en Marcos 16:9. De María hay
pocas cosas que nos dice la Biblia. Vamos a ver cuáles son esas cosas que nos dice la Biblia. Es una de las mujeres ilustres del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento. Se menciona su nombre en cada uno de los 4 evangelios. Todos los escritores de los evangelios mencionan ese nombre. Y además de eso, es la primera persona a la que Cristo se reveló después de su resurrección, ¿sí? En cuanto a la tradición de la iglesia, algunos piensan o dicen que era la mujer pecadora de la que habla en uno de los evangelios. Sin embargo, no hay suficientes datos como para afirmar que esto sea real. Pero además de eso, María, acerca de María, algunos comentaristas dicen también que fue la mujer sorprendida en adulterio. Pero igual que el caso anterior, no hay suficientes datos que nos lleguen a asegurar que esta era María Magdalena. Y hay muchos mitos y leyendas sobre María. Inclusive hay un libro muy famoso, El Código Da Vinci, que habla sobre ella y habla herejías sobre ella, ¿no? Y su relación con Jesús. Sin embargo, nosotras, nuestra fe y nuestro centro es el Señor y la Biblia, nos acogemos a lo que dice la Escritura acerca de ella, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poquito el pasado de María Magdalena. Y es un pasado que nos habla de las tinieblas. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica que nos dice de María? ¿Qué es lo que nos dice en ese pasaje? A ver, Sarita Orjuela. O alguien que diga qué característica nos dice allí en este pasaje de Marcos 16:9. Que Jesús echó fuera 7 demonios que ella tenía. Muy bien, imagínense, ese es el único dato que nos dicen de ella. Bueno, nos dice algunas cosas, ¿no? Pero ese pasado oscuro, ¿no? Ella fue una mujer a quien Cristo liberó de la esclavitud demoníaca y no tenía uno, tenía 7 demonios. Otra cosa que nos dice la Biblia es que ella no provenía de una familia que tuviera ese nombre, sino que ella venía de una provincia que se llama de Magdala, por eso la llamaba Magdalena, ¿no? El ministerio de Jesús incluyó numerosos exorcismos, es decir, sacó demonios, expulsó demonios en esa región. Parece que había allí un semillero de actividad demoníaca. A ver, la otra Marisol Gómez, que dice Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, Perdón. la pantalla, de la que habían salido 7 demonios. De nuevo en Lucas se nos habla de eso, ¿no? María, de la que habían sacado 7 demonios. Muy bien. ¿Qué pasaba en esta historia bíblica acerca de qué se nos dice de los endemoniados, ¿no? Que eran personas dementes, como es el caso de los 2 hombres poseídos por demonios que vivían en un cementerio y se comportaban tan fieramente que nadie se atrevía a acercarse. Lo que dice la Escritura es que inclusive ellos se lastimaban a sí mismos, ¿no? Y lo que nos dice la Escritura es que esa posesión demoníaca implicaba padecimientos físicos, tales como ceguera, sordera, incapacidad para hablar, convulsiones, ataques y padecimientos generales. Ustedes miran su material, que es bastante extenso. Al lado de estas padecimientos hay una cita en donde se demuestra esto, ¿no? Estos demonios que poseían a las personas estaban relacionados con algún padecimiento físico. Entonces, probablemente María sufría alguna de estas condiciones, ¿no? En todos los casos, la posesión demoníaca es presentada como una aflicción y no como un pecado. Es decir, una persona endemoniada, bueno, había abierto puertas para que eso sucediera, ¿cierto? Pero no era un pecado en sí. Todas esas criaturas, ¿cómo eran? ¿Cómo creen que era una persona endemoniada? El material lo describe así: personas miserables, afligidas, solitarias, desanimadas, desesperadas y dignas de compasión. Y probablemente esta era la condición en la que Jesús encontró a María Magdalena. Si nosotros somos muy juiciosas al revisar todas estas citas bíblicas que aparecen allí en esta lección,
vamos a darnos cuenta que no había, con los endemoniados no había nada que hacer, mucho menos con María. Era prisionera de esta situación, ¿no? De esta opresión demoníaca. Y probablemente eso iba pues unido a varias cosas: depresión, ansiedad, infelicidad, soledad, baja autoestima, vergüenza, temor y una serie de otras cosas. Imagínense también el estado de su familia, ¿no? Casi nadie quería estar al lado de una persona endemoniada porque, como dice este material, eran personas dementes y probablemente actuaba con mucha agresividad, ¿no? Esto es lo que podemos decir y lo que podemos ver de la situación de María Magdalena, ¿sí? Ahora yo quiero que usted tome un momentico, un tiempo, ¿sí? Y a veces es bueno revisar el pasado, nuestro pasado, para recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Imagínense una mujer con estas circunstancias, una mujer sin esperanza, porque es que no había esperanza para ella hasta que llegó el Señor Jesús. Pero solamente hasta ese momento esta mujer estaba en tinieblas, ¿sí? ¿Cuántas de nosotras hemos salido de una situación, bueno, tal vez no igual que la de María, no un problema con demonios, pero situaciones donde no hay esperanza para nosotras? Y en ese preciso momento el Señor Jesús llega para darnos esperanza, para cambiar esas tinieblas en luz. Y eso fue lo que pasó con el Señor Jesús. ¿Qué es el siguiente paso, hermana María C., después de las tinieblas? Hermana María C., ¿sigue con nosotros? Sí, hermana, claro. Ok. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso después de esas tinieblas? Lo dice allí en la pantalla. Me está sonando un poco como mal el internet, no sé, está como sonando un Bueno, poco alguien feo. que le... Es que Bueno, aquí a ratos el internet funciona mal porque yo estoy viviendo cerca de la cárcel de Picaleño. ok. Bueno, Pero sí, no sé, bueno, es que el siguiente paso, o sea, liberación. exacto, muy bien, liberación, ¿no? Entonces era una mujer que estaba en tinieblas, pero lo siguiente es su liberación. ¿Y cómo sucede? Lucas y Marcos Se me dañó esto. parecen mencionar esta condición de María solo con el propósito de mencionar lo que el Señor Jesucristo hizo por ella, ¿no? Normalmente cuando en la Escritura encontramos los pasajes en los cuales personas son liberadas de los demonios, estas nunca vinieron para ser liberadas ante Jesús, sino que por lo general las llevaban a Él, o inclusive el Señor Jesús llegaba a donde ellos estaban para hacer algo, ¿cierto? Y entonces los espíritus satánicos más llegaron voluntariamente, sino que fueron encontrados por el Señor Jesús. Y María Magdalena fue una de ellas, ¿no? La Biblia no nos dice ni cómo ni cuándo fue liberada, ¿sí? Pero Jesús la dejó libre y fue libre de verdad. Fue libre de verdad y pasó a ser una sierva de justicia. A ver, alguien que sea muy rápido en buscar en la Biblia, que encuentra por favor Romanos 6, 18. Adrianita, por favor, me avisa si de pronto se me va el audio o algo, ¿vale? A ver, Romanos 6, 18, ¿quién lo tiene? Dice, Yo lo y tengo. libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Muy bien. ¿Esa qué versión es, hermana Marisol? Reina Valera. ¿Alguien tiene otra versión? PDT. Listo, PDT. ¿Qué dice? Ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. Muy bien. Bueno, esclavo, siervo. Entonces, esta mujer, María Magdalena, fue liberada de los demonios, del pecado, porque seguramente, bueno, no, como dice allí, no sabemos ni cómo fue que ella llegó a ser una mujer endemoniada de 7 demonios, pero seguramente hay algún espacio que se abrió, ¿no? Para que esto sucediera, pero pasó a ser
una persona esclava de Satanás para ser una sierva de la justicia, ¿no? Su vida no fue meramente reformada, o sea, el Señor no le puso como pañitos ya, sino que fue completamente transformada, ¿sí? Porque eso es lo que hace el Señor Jesús cuando llega al encuentro de una mujer, de un hombre, de un joven, inclusive de un niño. No solamente viene a tapar cosas para que se vean lindas, sino que hace una transformación completa e integral. Muy bien, después de las tinieblas, después de ser liberada, viene otro proceso. ¿Cuál es ese proceso? A ver, Sandra Molina. Discipulado, Angie. Discipulado. ¿Y qué es discipulado, Sandrita? Es estar pendiente de aquella persona que conoce a Jesucristo y cuidar de ella, hacerle que tener como una relación, que ella entre a una relación más con el Señor. Con el Señor Jesús. A través de su palabra y de... Es hacer de alguien un discípulo, ¿cierto? En este caso, imagínense, tenían al propio maestro como que estaba tomando a esta mujer como discípulo. Muy bien. María Magdalena se unió al círculo íntimo de discípulos que viajaban con Jesús en esos viajes largos. Lo que nos dice, de acuerdo a lo que el contexto de lo que vemos, al parecer su liberación ocurrió a finales del ministerio de Cristo en Galilea. Entonces, podemos tener la certeza que donde quiera iba Jesús, la escritura nos dice que Jesús viajaba pues con sus discípulos, pero habían unas mujeres que seguían a Jesús, ¿no? Pero Jesús, que se cuidaba en cada detalle, y aún así, pues, por supuesto, sus enemigos hablaban mal de él, pero él cuidaba la reputación de los hombres y de las mujeres que estaban con él, ¿no? Eran cuidadosamente guardados de cualquier insinuación reprochable, ¿sí? Entonces, Lucas dice que María Magdalena y las otras mujeres estuvieron entre aquellas que les servían de sus bienes. Quizás María había heredado recursos financieros que usó para apoyar a Jesús y a sus discípulos. Y lo que nos dice la escritura ya en las horas finales de Jesús, antes de ir a la cruz, es que ella permaneció fiel al lado de Jesús, aun cuando los demás lo abandonaron, ¿sí? Y por ello, entonces, vamos a ver al final la recompensa que ella recibe, ¿no? Pero vemos entonces a María, probablemente era una mujer que no, pues era soltera o viuda, y que entonces podía ejercer o seguir a Jesús en estos viajes, ¿no? De lo contrario, no hubiera podido, pues, estar en este grupo íntimo al cual pertenecía, ¿no? Con el Señor Jesús. Entonces, vemos a María, una mujer que fue sacada de las tinieblas, vemos a María como una mujer a la cual el Señor libera, ¿cierto? Y empieza un proceso de discipulado, aprendiendo directamente del maestro. Pero viene otra parte no tan fácil, no tan sencilla. ¿Cuál es? A ver, Eliana. Dice, María Magdalena permaneció como una discípula fiel de Jesús. Aquí es lo que está en pantalla, que después de... Es que no me había salido. Desastre. Desastre, ahí aparece como una cosa así, ¿no? Un desastre. ¿Por qué creen que desastre? ¿Por qué crees que es un desastre lo que sigue, Eliana? Pues un desastre es algo malo, ¿no? Pero en este contexto, porque hablamos de después de eso tan bonito, es liberada, el Señor la hace parte de su círculo, porque hablamos de desastre, después hablamos de que María probablemente se unió a Jesús y a su equipo en la parte final de su ministerio, ¿no? Y justamente es final porque llega el momento de la crucifixión, ¿no? Por eso hablamos de ese desastre, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Mateo, Marcos y Juan registran que María Magdalena estaba presente en la crucifixión, ¿sí? Lo interesante de este material es que nos muestra varias perspectivas de los evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de ella, y al inicio entonces hablan de que las mujeres estaban allí cerquita a Jesús, estaban cerca, tan cerca que inclusive pudieron escuchar cuando Jesús
le encargaba a Juan, a su mamá, a María, ¿cierto? Cuando entregó entonces a su madre al cuidado de su discípulo. Pero también vemos ya a Mateo y Marcos describiendo al final del Vía Crucis, dicen que las mujeres estaban mirando de lejos. A medida que la crucifixión transcurría, una masa de bribones burlándose se instalaron allí haciendo retroceder a codazos a las mujeres, ¿no? Entonces, fueron obligadas, digamos, que a alejarse un poco. Aunque no se fueron de allí, pero permanecieron de lejos, ¿no? No podían hacer otra cosa que mirar, orar y sufrir, viendo a aquel que amaban y en quien confiaban desgarrado en medio de toda violencia, burlas y todo lo que estaba ocurriendo allí en la crucifixión del Señor Jesús. Sin embargo, bueno, cuando llegue el momento de su muerte, permanecieron junto al cuerpo de Jesús, porque así era el amor, ¿no? Imagínense de la situación tan desastrosa que el Señor libera a María. Entonces, esa lealtad y ese amor estuvieron hasta el momento de su muerte, ¿no? Y gracias a María fue que los discípulos supieron dónde habían puesto el cuerpo de Jesús después de su muerte, ¿no? Ella vio cuando Nicodemo y José de Arimatea piden el cuerpo a Pilato y lo llevan a esta tumba, ¿no? Y lo que ellos hicieron fue, compraron especies y eso, pero lo hicieron rápido porque ya debe empezar el día en el que ellos no podían hacer nada, ¿no? El sábado. Entonces vemos a María que está hasta el final viendo cómo el cuerpo del Señor Jesucristo es puesto en una tumba. Y en Lucas dice que ella y la otra María empezaron, es decir, ellos se dieron cuenta que el cuerpo del Señor Jesús quedó allí envuelto, pero fue algo muy, muy a las carreras. Y ellas juntamente con otras mujeres empezaron la preparación para el siguiente día, después del sábado, que pudieran entonces acercarse y hacer este proceso un poco más digno, ¿cierto? Para aquel a quien amaban tan profundamente, ¿no? Entonces, vemos, digamos que en este lapso de su vida, María pues sufre viendo a su maestro, aquel que la liberó, siendo crucificado de una manera muy cruel y violenta. Pero como toda historia, siempre hay un final feliz, ¿no? Cuando mis niños estaban un poco más pequeños, no les gustaba mucho ver películas en las que los personajes buenos están perdiendo, ¿sí? Y yo lo que les decía es tranquilos, que recuerden que los buenos siempre ganan. Bueno, en esta historia no es una película de ficción, es la historia de nuestro Salvador. Por supuesto, hay un amanecer, es decir, un nuevo comienzo, ¿cierto? ¿Y cuál es? Imagínense, una mujer con este pasado, pero es una mujer que tiene un gran honor, ¿cierto? Ella permaneció mucho más tiempo que los discípulos, que los varones, junto a la cruz, ¿cierto? Y es la primera en llegar hasta su tumba al amanecer del primer día de la semana, ¿sí? Esta devoción fue muy auténtica y fue recompensada. ¿Por qué fue recompensada? Quiero por favor que todas vayamos a Juan capítulo 20, en la versión que tengan. ¿Qué dice el título en sus Biblias de Juan capítulo 20? La resurrección. La resurrección. ¿Cómo empieza? El sepulcro vacío. El sepulcro vacío, muy bien, la resurrección. ¿Qué otro título tiene en sus Biblias? ¿Algunas que no autoridad de tienen? Jesús. ¿La La qué? autoridad de Jesús. Juan capítulo 20. Sí. Ay, Juan, Lucas, Dios. ¿Juan? Juan capítulo 20. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el versículo 1? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Muy bien, todos recuerdan muy bien la historia, ¿no? Es decir, esa piedra tan gigante que estaba en el sepulcro de Jesús, ¿no? Y obviamente, Angélica, yo tengo la resurrección.
Muy bien, la resurrección, el sepulcro vacío, qué bonito. En la mente de María no estaba la resurrección, ¿sí? Inclusive recuerden, para los discípulos, ellos estaban tristes, acongojados, reunidos porque su maestro había muerto. El único pensamiento que tenía María en ese momento era: yo voy a ir hasta la tumba y voy a hacer bien lo que Nicodemo y José hicieron con tanta prisa, ¿no? Entonces, por eso habían reunido sus especias y esto con otras mujeres para hacerlo de una manera mucho mejor, ¿cierto? Y entonces vemos lo que pasa: llega allá, encuentra la piedra corrida y no encuentra el cuerpo del Señor Jesús, ¿cierto? Y tiene un encuentro ¿con quién? Según el versículo 13. ¿Quién quiere leer el versículo 13? ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Muy bien, imagínense, estaba hablando ¿con quién? Con Jesús. Con dos ángeles, dice allí en el versículo 12, ¿no? Dice, vio a dos ángeles vestidos de blanco. Y ya, bueno, ¿dónde está? Estoy llorando, porque le pregunta, ¿por qué estás llorando? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto, ¿sí? Y bueno, y más adelante para ver, bueno, que ustedes puedan leer juiciositas y con más tiempo todo el pasaje de Juan 20, cuando entonces tiene un encuentro con Jesús, ¿no? Y él es a la primera que el Señor le dice, yo soy, ¿no? Y él le dice, por favor, no me toques. Y entonces podemos leer lo que se dice de María en Marcos 16, 9. Allí con sus micrófonos cerraditos vamos a leer todas lo que dice Juan 16, 9. A ver, a la voz de 3. Aquí en esta parte dice, 1, 2, 3. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Ese fue su epitafio. Epitafio es aquella frase, aquellas palabras que se ponen en la lápida de alguien que se muere, ¿cierto? Y entonces de María podemos saber esto, que fue la primera a quien el Señor Jesús se le apareció después de resucitado. Imagínense qué privilegio. Nadie imaginaría que una mujer con ese pasado pudiera tener ese tan alto privilegio, la primera en hablar con el Señor Jesucristo resucitado. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta mujer, mis queridas hermanas? Porque es que no todo se puede quedar en esta historia, ¿no? Hablando un poquito de las tinieblas de María, podemos hablar de nuestro pasado. ¿Qué cosas en el pasado hizo el Señor? O a veces tal vez al mirar el pasado como que no nos gusta porque vemos cosas que no nos agradan. Pero al mirar lo que hizo Jesús, así como lo hizo con María, podemos ver ese amor tan grande de nuestro Señor, ¿sí? Tal vez hay momentos en los que tenemos dudas porque hay cosas en nuestro carácter que nos obligan o nos llevan a hacer cosas que no le agradan a Él o nos recuerdan muchas cosas de nuestro pasado, ¿sí? Entonces necesitamos, así como María, recordar lo que hizo el Señor Jesús. Y aun cuando María vivió todo este momento, ese desastre que fue la muerte, la crucifixión del Señor Jesucristo en este ambiente de violencia y demás, podemos entonces recordar eso que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Que aunque en medio de estas situaciones difíciles podamos decir, el Señor me sostiene, ¿sí? Por eso la invitación esta noche es a reencontrarnos con nuestro Salvador, reencontrarnos con aquel que dio todo por nosotros, reencontrarnos con aquel que hizo cosas especiales, no importa el tipo de cosas que haya en nuestro pasado, el Señor está dispuesto, o lo hizo en el pasado, porque es una cosa que ya Él hizo por nosotros en la cruz, ¿cierto? Y está dispuesto hoy a recordarnos, ¿sí? Cuánto amor tiene Él por nosotros y cuán privilegiadas somos en haber sido escogidas, llamadas y acercadas a Él. Hacemos parte de ese círculo íntimo del Señor. Tal vez no estamos viajando con Él como lo hizo María Magdalena,
pero Él, gracias a la obra de su Espíritu Santo, nos ha acercado a Él, ¿cierto? Nos ha acercado para que entonces podamos seguir haciendo su tarea, para que cumplamos con esa gran comisión. Así que les invito, mis hermanas, a que allí donde estamos recordemos con gratitud lo que hizo el Señor. Recordando la canción que al inicio nos puso Adrianita, después en el chat o en el grupo de WhatsApp, les voy a dejar el link para que la lean, para que la escuchen esas palabras. Podamos recordar que lo que ya no somos, pero lo que sí somos en Cristo Jesús. Y entonces que podamos vivir vidas que hablen de lo que el Señor Jesús hizo en nosotros, ¿no? No de lo que fue el pasado difícil, sino lo que ya ha hecho en nosotros. Les invito a que allí donde están ustedes cierre sus ojos y le dé gracias al Señor por la obra que Él ya hizo por usted. En cada una de sus etapas, en cada una de sus áreas, ¿sí? No importa qué tan difícil, qué tan duro, qué tan prolongado fue esa situación que la marcó, lo que el Señor nos dice, y creo que esas historias han quedado como testimonio para nuestra fe, para nuestra sanidad, es que no importa lo grande, es más grande el amor, lo que el Señor ha hecho por nosotras. Amado Padre, en esta noche te damos gracias porque a través de la vida de María Magdalena, Señor, una mujer tan agobiada, una mujer tan oprimida, ella pudo ser liberada totalmente, Señor, fue liberada totalmente y lo que ella hizo con esa libertad fue que dedicó su vida a tu servicio, Señor. Esta mujer entendía la magnitud del amor que tú tuviste por ella, Señor. Ayúdanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a comprender la magnitud del amor que tú has demostrado a cada una de estas mujeres aquí presentes, Señor, y por el cual ya son libres, Señor, y nada, ni nadie tiene el derecho de recordar ese pasado, nada ni nadie tiene el derecho de volverlas a esclavizar porque tú ya nos hiciste libres, Señor, con el poder que tú utilizaste para levantar a tu Hijo Jesús de los muertos, Señor. También actúas con poder en nuestras vidas. Gracias por la sanidad, gracias por la libertad.